Henry Ford. Ford nació en Dearborn, Michigan en 1863, vivía en una granja con sus padres y desde muy pequeño sintió una fascinación impresionante cuando a los 12 años encontró o descubrió lo que eran las máquinas a vapor. Así que se apasionó por ellas y a los 16 años se fue de su hogar y se fue a trabajar como mecánico. Trabajó 12 años y después entró a trabajar en una de las compañías más importantes de la época, la compañía de luz de Edison, la de Thomas Alva Edison. Entró como jefe de mecánica y ahí empezó a trabajar y a experimentar. En esos momentos estaban trabajando en varias partes por desarrollar lo que llamamos el automóvil. Carl Benz en 1886 patentó el automóvil y el motor de gasolina. Así que esta información le llegó a Henry Ford y dijo, bueno, yo voy a mejorar esto, voy a hacer un motor diferente. Trabajó en el motor de combustión, ya se había casado con Clara y empezó a trabajar en la cochera de su casa, organizando pues lo que era ese motor. Y en la oficina lo conocían bastante porque sabían que era como medio loco, incluso sus vecinos lo llamaban el loco Henry. Así que él, después de que hizo este motor en el año 91, comenzó a trabajar en lo que llamamos el auto, construir un auto. Se encerró en su casa, en la cochera, empezó a trabajar en él y el 4 de junio de 1896 a las 2 de la mañana, el loco Henry tuvo su auto listo para salir, pero se encontró con una pequeña sorpresa. El auto era más grande que la puerta de su cochera, de su garaje, así que tuvo que abrirle un hueco a la puerta del garaje, a la puerta de la cochera, para poder sacar el auto y conducirlo por las calles de Detroit. Todos sus vecinos quedaron maravillados con la fuerza, el ruido del motor del auto de Ford, y él empezó a trabajar en él. Y en su empresa, en la Edison, pues se empezó a convertir como en una leyenda. Hasta que un día, en una reunión de empleados, conoció a su ídolo, a Thomas Alva Edison, y Edison quiso conocer a ese muchacho, a ese joven emprendedor que había desarrollado un auto. Y le dijo, mira, sigue tus sueños, comienza tu propia compañía. Así que Ford se retiró de la Edison y comenzó su empresa unos años más tarde, la Ford Motor Company, y desarrolló su modelo T, que se convirtió en un auto el más vendido de los Estados Unidos en su época. Ford y Edison se volvieron amigos, muy amigos, incluso aquí más abajo donde yo vivo, en una ciudad que se llama Fort Myers, tenían sus casas de invierno y compartían mucho tiempo. Incluso lograron hacer un mastermind que fue muy famoso, que se llamaba de los vagabundos. Alguna vez hice un video hablando del mastermind de los vagabundos. Ellos se volvieron amigos, como te decía, pero Ford siguió su camino desarrollando los autos e hizo algo que fue muy interesante y que cambió la historia de los Estados Unidos para siempre. Ford se dio cuenta que necesitaba vender más autos. Así que empezó a trabajar lo que llamaban la cadena de montaje y la perfeccionó al punto de que podía realizar o construir estos autos en 4 horas. Pero también se dio cuenta de algo importante y era que necesitaba clientes. Y sus trabajadores trabajaban mucho y ganaban poco. Así que dijo, vamos a aumentar los salarios. Colocó el salario a $5 la hora y la jornada laboral de 8 horas. Así que los empleados tenían tiempo los fines de semana para poder salir, disfrutar con sus familias, comprar un auto, porque ganaban más y tenían tiempo para poderlo conducir. Esto cambió por completo la historia de la compañía y la historia de Estados Unidos, como te decía. Las ventas de la Ford se aumentaron y otros emprendedores, otros empresarios de la época decidieron seguirle los pasos a Henry Ford, cambiar la jornada laboral esclavizante que tenían antes, de la época de la era industrial, mejorar los salarios de sus trabajadores, y así se creó lo que conocemos nosotros como la gran clase media americana, que fue la responsable de construir este país y de colocarlo en el primer lugar en el mundo. Básicamente fue por emprendedores como Henry Ford que entendieron la importancia de humanizar el trabajo y de darle beneficios a sus empleados. Ford siguió con su modelo T por años
Y era muy curioso porque la gente decía, pues mira, cambia un poco, saca más colores. Y él decía, la gente puede pedir todos los colores que quiera, siempre y cuando sea negro. Esa política de no cambiar lo llevó a que otras compañías como la General Motors, que salió con su producto Chevrolet, empezaran a ser competidores fuertes y a bajarle las ventas a la Ford. Ford había vinculado a su empresa a Edsel, su hijo, pero honestamente no lo dejaba trabajar porque era una persona muy impositiva. Y Edsel, sin que su padre lo supiera, empezó a desarrollar con sus ingenieros otros modelos mucho más eficaces. Así que cuando la situación llegó al límite y las ventas del modelo T habían descendido muchísimo y estaban perdiendo toda la participación en el mercado, Edsel le dijo al papá, mira papá, te tengo la solución, aquí está el modelo A. Y sacaron el modelo A y fue un éxito rotundo, impresionante, así que volvieron otra vez a ser los líderes. Hoy en día la Ford es una de las compañías más grandes del mundo junto con la General Motors y la Toyota y dominan el mercado de muchos autos, como este por ejemplo que estamos conduciendo en este momento, el Ford Escape, en honor a Henry Ford. Estamos conduciendo en el día de hoy para poderles contar un poco a ustedes esta historia de uno de los emprendedores más exitosos en la historia de los Estados Unidos y la historia del mundo. A Ford le debemos que se acortaron las distancias, a Ford le debemos de que nos puso a rodar y a soñar, a Ford le debemos de que se creara la clase media, que ha inspirado la creación de nuevos negocios y de bienestar y prosperidad en muchos países. Esa es la historia de un hombre apasionado por lo que hacía, apasionado por los motores, que decidió cumplir sus sueños y sacar adelante una de las empresas más grandes del mundo.